Hola, hola mis amores. Hoy vamos a hablar del diálogo teatral. En nuestro libro de comunicación y lenguaje nos ubicamos en la página 162 y 163. Hoy no van a realizar ninguna actividad, únicamente van a leer esas dos páginas, por favor. Y en este video vamos a conocer el significado de algunas palabras que posiblemente sean desconocidas para ustedes y vamos a aprender su significado para que en la siguiente clase podamos entender muy bien lo que viene. Vamos a iniciar con la palabra diálogo. Tal vez la han escuchado, mis amores, pero de repente no conocen el significado y hoy lo vamos a conocer. El diálogo es una conversación oral o escrita, la cual requiere el uso de sonidos, palabras, frases y oraciones, también gestos y miradas. Bueno, el diálogo es sinónimo de comunicación, les puedo decir, porque nosotros hablamos con otras personas y esas personas nos responden, escuchan nuestro mensaje y luego nos responden. Cuando tú hablas, por ejemplo, con tus papis de algún tema o de lo que te sucedió en el día, estás dialogando. Ellos te escuchan y te responden. Igual cuando hablas con un amiguito o con una compañera del salón, le cuentas tal vez alguna experiencia que te ha pasado o simplemente están hablando de cualquier tema, están dialogando. Están utilizando palabras, están utilizando frases, oraciones y cuando hablamos de gestos y miradas también forman parte del diálogo, forman parte muy importante de la comunicación porque los movimientos de nuestras manos, que serían en este caso los gestos, tanto movimientos de nuestras manos o de nuestra cabecita o incluso de todo el cuerpo, también comunica algo, ¿sí? Se han dado cuenta que cuando queremos decir no, pero no utilizamos la palabra no, solamente movemos la cabecita de derecha a izquierda, ¿verdad? O si queremos decir sí, la movemos de arriba hacia abajo. Sin decir una sola palabra, las otras personas ya nos están entendiendo. Las miradas también, ¿verdad? Porque a veces cuando cerramos los ojitos, a veces es porque estamos tristes o qué sé yo. Pero esto es muy importante en la comunicación o en el diálogo, ¿sí? Bueno, en este tema también nos aparece lo que es el diálogo en los textos narrativos. Bueno, aquí existe un narrador que es la voz de la persona que cuenta la historia o cuenta de qué se va a tratar. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un teatro. Si ya fueron, qué bien. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir hace muchos años y qué bonito, ¿verdad? Las obras que ahí podemos ver normalmente son bastante creativas, ¿verdad? Dinámicas y que nos dejan alguna enseñanza. Bueno, el narrador es esa voz que escuchamos que está contando la historia o que nos está contando de qué se va a tratar. En el diálogo, en los textos narrativos, perdón, existen protagonistas que necesitan también del uso de la palabra o de los gestos, de los movimientos o de las miradas para poder comunicarse. Poniendo de ejemplo la historia o el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, el narrador sería en este caso el que inicia la historia, el que inicia contando de qué se va a tratar. Por ejemplo, había una vez en el lejano bosque una casita hecha de adobe o de paja. Allí vivía una señora con una niña llamada Caperucita Roja. Dicha niña decidió visitar a su abuela y su mami le dijo que podía ir, pero que no se fuera por el camino del bosque. La niña desobedeció porque quería llegar más luego. Tomó el camino del bosque y qué mal le fue. Bueno, así empieza el narrador, ¿verdad? Está contando de qué se va a tratar y ya Caperucita Roja tiene otro papel en este caso, ¿verdad? Cuando se encuentra con el lobo, ella ya empieza a pedir auxilio o incluso al principio se equivoca, piensa que el lobo no es malo y le empieza a contar que va para donde la abuelita, ¿verdad? Pero el papel del narrador fue lo que mencioné anteriormente, que está contando de qué se trata
la historia de Caperucita o cómo inicia. Bueno, en la página 163 encontramos también diálogo teatral. Y bueno, en el teatro el diálogo es el elemento más importante, sirve para expresar y comunicar ideas, emociones y sentimientos. Los protagonistas o los actores en este caso necesitan utilizar las palabras, los gestos, las miradas, movimientos para poder expresarse. Y a eso se le llama diálogo, porque en una obra de teatro nunca van a ver, mis amores, que participa solo una persona. Por lo regular participan varios, participan 3, 5 o más personas y cada una tiene un papel importante. Y el diálogo, les mencionamos acá, que es uno de los elementos más importantes. Bueno, en esa misma página aparece una palabra que posiblemente nunca la habían escuchado, o si ya la habían escuchado, no sé si conocían el significado, pero hoy lo vamos a conocer. Las acotaciones son indicaciones escritas entre paréntesis. Estos son los paréntesis. Estas acotaciones son dirigidas a los actores. ¿Quiénes son los actores, mis amores? Muy bien, son los que participan en una obra de teatro. Muy bien, mis amores. Sirven para saber qué tipo de voz utilizar, qué gestos y qué acciones realizar. Entonces, en una obra de teatro las acotaciones son muy importantes porque antes de actuar, los personajes tienen que tener la obra escrita en un cuaderno o en un libro y lo tienen que leer y se lo tienen que aprender de memoria, porque no van a pasar a actuar y con una hoja en la mano, ¿verdad? O con un libro. Eso sería incorrecto. Tienen que aprenderse de memoria todo lo que deben decir o de qué manera deben actuar, y conforme van leyendo van encontrando algunas acotaciones en los paréntesis y esas acotaciones les indican de qué manera actuar. Les voy a poner algunos ejemplos para que podamos entenderlo de mejor manera. Siguiendo con el ejemplo de Caperucita Roja, tenemos acá 3 acotaciones. Digamos que yo soy la niña, por ejemplo, y estoy leyendo el papel que me toca desempeñar o desenvolver en la obra, y resulta que en la parte que a mí me corresponde dice grita pidiendo auxilio. O sea, niña en este caso es Caperucita. Entonces, si de ahí me parece en paréntesis grita pidiendo auxilio, entonces ¿cómo debo actuar? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Me persigue el lobo! Gritando, ¿verdad? De manera que estas acotaciones se cumplan. Y en el caso del lobo, entre paréntesis dice ríe a carcajadas. Entonces, la persona que está a cargo de este papel debe reír a carcajadas. Por ejemplo, ja, 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 ja. Corre, corre, que nadie te alcanzará. Nadie te va a ayudar. Ja, 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 ja. Eso sería lo que tiene que hacer el lobo según la acotación que aparece, ¿verdad? Y el leñador. Aquí aparece bajando la voz. Entonces, ¿qué debe hacer el leñador? Bueno, en este caso debería decir: silencio, silencio. Le voy a poner una trampa al lobo. Bueno, entonces estas 3 acotaciones nos indican qué tipo de voz o qué tono de voz utilizar o qué palabras, ¿verdad? Qué movimientos o qué gestos, qué acciones, etcétera. Bueno, mis amores, en una narración es muy importante tomar en cuenta los signos, porque esos forman parte fundamental también de un diálogo. Un signo no está solo para adornar las palabras ni para adornar las frases. Existen para darles un sentido lógico a las oraciones o a los textos o a las historias leídas. Bueno, en este caso solo les voy a mencionar 4 de los que están en la página 163. Estos son los signos de exclamación, que son como una I normal, ¿verdad? Una que está al derecho y otra que está al revés. Estos se le llaman signos de exclamación. Bueno, estos permiten expresar sorpresa, admiración, sirven también para llamar o advertir. Por ejemplo, podemos decir: ¡qué linda estás hoy! ¡Qué bonito vestido! O podemos decir: cuidado.
etc. En este caso, lo podemos utilizar en las obras de teatro o en con cualquier texto, ¿verdad? Pero si los encontramos, debemos darle ese sonido adecuado. Igualmente con las de interrogación, con los signos de interrogación, estos significan preguntas o dudas. Si encontramos estos signos en una frase, debemos darle el sonido adecuado. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿A qué has venido? ¿Cómo te llamas tú? Escuchan el sonido que le estoy dando, ¿verdad? Tiene que tener esa tonalidad de pregunta. Escuchen esto. Si yo digo, ya comiste, estoy como que afirmando que tú ya comiste, ¿verdad? Pero si yo le doy esta tonalidad de pregunta, ¿ya comiste? Te estoy preguntando si ya comiste o no y tú me vas a responder. Por eso es muy importante darle la tonalidad adecuada a las frases o a las palabras para que puedan expresar lo que corresponde. También existen los dos puntitos que estos nos indican o nos anuncian que un personaje va a hablar. Y por último, los paréntesis. Cuando encontremos paréntesis en una fábula o en un narrativo, esto nos va a indicar que existen acotaciones, que es lo que les acabo de mencionar anteriormente. Bueno, entonces por favor necesito que lean la página 162 y 163 para complementar esta información.